Buenas noches, vamos a empezar la clase. Jóvenes, buenas noches. Hemos estado platicando algo sobre cómo hacer una demanda. Y la clase anterior habíamos llegado hasta el punto en que habíamos dado algunos lineamientos generales de cómo redactar el apartado de hechos. Y nos correspondía ya ver en esta demanda en particular sobre la cual se basa la presentación, cómo se redactó en ese caso el apartado de hechos. No sé si tienen alguna duda antes de que continuemos. ¿No? Bueno, pues lo último que habíamos recomendado era que pusiéramos atención al orden en que se iban a narrar estos hechos. Al final de cuentas, el orden siempre es parte importante en esa narración de hechos, porque tiene que tener un orden lógico, tratando de buscar que, como dijimos en algún momento de la clase anterior, se entienda esa narración que vamos a hacer. Además que convenza, pero en principio que se entienda. Solo como recordatorio, este caso habíamos dicho que era de estos en los cuales yo soy dueño de una finca, de repente pido una certificación de esa finca y me doy cuenta que ya no está a nombre mío. Yo jamás he firmado una escritura trasladando el dominio de ese inmueble y me encuentro con que aparentemente se otorgó una escritura con ese contenido. En esa escritura falsificaron mi firma y sobre esa base se hizo el traspaso. Entonces dijimos que en esos casos algunos plantean un amparo en contra del registrador de la propiedad, y dependiendo del caso, porque no está muy claro el criterio, pero dependiendo del caso, en algunas ocasiones, como producto del amparo, al otorgar el amparo se deja sin efecto totalmente la inscripción esta anómala, y en otros casos, que tal vez son la mayoría, se otorga el amparo, pero con el único efecto de suspender las inscripciones anómalas durante un plazo de 2 años, dentro del cual el interesado debería plantear un juicio ordinario. Esto último fue lo que ocurrió en este caso. Se había planteado ya el amparo, declararon con lugar el amparo, pero únicamente fijando esos 2 años para acudir al juicio ordinario, y este es el juicio ordinario al que se acudió para esos efectos, para ya pedir que se declarara la nulidad de ese negocio jurídico. Entonces, por supuesto, esta narración de hechos tiene su particularidad por ese antecedente, es decir, van a ver ustedes que se empieza narrando, ya luego de hacer referencia a la titularidad que tenía esta persona sobre el bien inmueble, se empieza narrando ese antecedente del amparo, y se hace referencia a los argumentos que yo había expuesto, o que el señor pues había expuesto en su amparo. Obviamente, si ese antecedente no existiera, si de una vez nos hubiéramos ido al juicio ordinario, no se haría toda esa mención, y los argumentos no serían como en el amparo argumenté tal cosa, sino serían argumentos ya propios de este juicio ordinario. Entonces, vamos a ver por aquí. Empezamos con unos antecedentes, y recordarán que esta demanda se plantea en nombre de una sociedad. Entonces dice que mi representada es la única y legítima propietaria de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, al número tal, folio tal, del libro tal de Guatemala. Y entonces ya vamos viendo algunas cuestiones que tendríamos que remarcar aquí. Primero dice que ya vemos aquí algunos datos con los que normalmente se identifica una finca para efectos registrales, sus datos del registro de la propiedad. Y entonces, en Guatemala tenemos 2 registros de la propiedad, el central y el segundo. Entonces, para empezar, está inscrita la finca en alguno de los 2 registros, tenemos que indicar en cuál de los 2. Luego tiene un número de finca, tiene un folio, hay un número de libro, y ese libro en muchos de los casos corresponde a un departamento. En este caso era del departamento de Guatemala, hay un libro por cada uno de los departamentos. Fincas que son muy antiguas, hay unos libros que se llaman libro X antiguo, hay libros de vivienda popular, hay libros de otras cosas. Entonces siempre tiene una terminación o una categoría a la cual corresponde el libro, y con todos esos datos tendríamos identificado de qué finca estamos hablando. Si faltara alguno de esos datos, la identificación de la finca estaría incompleta. Entonces dice que no obstante registralmente dicha finca figura
Antes de entrar a eso, esta parte donde dice mi representada es la única y legítima propietaria de la finca. Si en ese momento hubiéramos ido a ver al registro de la propiedad, eso no era lo que figuraba en el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad decía que ya estaba la finca a nombre de don Juan Pérez, que es el demandado en este caso. Pero entonces dice por aquí que esto es un ejemplo de cómo redactar sin que los hechos expuestos puedan llegar a considerarse como confesión. Porque si yo empezara la redacción de mi demanda diciendo el señor fulano de tal es el propietario de la finca, pues ya le estoy reconociendo legitimidad al negocio jurídico que yo mismo estoy impugnando, y entonces hay una contradicción en la demanda. Yo sostengo aquí que la entidad esta sigue siendo la propietaria de la finca, pero dice en esta parte de abajo, no obstante, registralmente dicha finca figura a nombre del señor. Es decir, en estricto derecho, la finca sigue siendo de la sociedad a la que yo represento. Ahora, formalmente, para efectos del registro, aparecerá a nombre de este señor, y esto es lo que vamos a tratar de revertir con nuestra demanda. Entonces, que aparece el nombre de este señor, el demandado, obviamente omitimos el nombre aquí en la presentación, según su X, tercera, cuarta, quinta, la que sea, inscripción de dominio. Dicha inscripción de dominio es a su vez consecuencia del negocio jurídico cuya declaración de nulidad comparezco a solicitar. Es decir, yo quiero que se declare la nulidad de este negocio jurídico, y esa, supongamos que es la quinta inscripción de dominio, esa quinta inscripción de dominio se hizo con base en ese mismo negocio jurídico. De tal manera que con él se pretende, con ese negocio jurídico, con él se pretende despojar ilegítimamente a mi representada de su propiedad, según quedará evidenciado con los argumentos que con detenimiento expongo. Y aquí nos detenemos otro momento también para remarcar algo. Dice aquí, de tal manera que con él, con el negocio jurídico, se pretende despojar ilegítimamente a mi representada de su propiedad. Y dice ahí en el recuadro que esto es un ejemplo de cómo varía la redacción si la persona hace referencia a hechos o derechos propios de ella o de su representada. Entonces, vemos aquí lo que está subrayado en anaranjado, dice que se pretende despojar ilegítimamente a mi representada. Si yo dijera, se pretende despojarme ilegítimamente de mi propiedad, está mal dicho, porque la finca nunca fue mía en lo personal. Pero luego más abajo, aquí subrayado con azul o morado, dice los argumentos que con detenimiento expongo. Esos son hechos míos, yo estoy exponiendo en nombre de mi representada, pero lo estoy haciendo yo. Si no se tiene cuidado con esto, se puede afectar la legitimación. Lo que les decía, si en la parte que está subrayada en anaranjado yo redactara diciendo que se pretende despojarme de mi propiedad, entonces ya no hay concordancia entre el que supuestamente tiene el derecho y el que en la demanda se dice que tiene el derecho. Entonces dice que esto va a quedar evidenciado en el curso de la presente demanda. Por lo expuesto, según memorial de fecha tal, eso fue en el 2004, es un caso bastante viejo, incluso la demanda como tal se hizo creo que en el 2006 o una cosa por el estilo. Promoví acción constitucional de amparo en contra del señor registrador general de la propiedad de la zona central, siendo en ese caso el acto reclamado las operaciones que originaron la inscripción de dominio número 3. Y entonces esto es la aclaración o la advertencia que les hacía antes de que empezáramos con la lectura de esta parte de la presentación. La estructura lógica de la narración de hechos de la demanda variaría si no se hubiera tramitado antes el amparo. No existiría ese antecedente y entonces los argumentos serían propios de esta demanda y no una referencia a los argumentos que expuso en el amparo. Entonces dice aquí que el acto reclamado eran esas operaciones que originaron esta inscripción de dominio. En el amparo, pues creo que ustedes ahora ven jurisdicción constitucional hasta el final de la carrera, pero en el amparo lo que existe es el amparo es una acción constitucional que se plantea normalmente en contra de alguna autoridad y lo que existe es un acto reclamado, es decir, un acto de autoridad que me causa que vulnera mis derechos o que constituye una amenaza de vulneración de mis derechos. Yo lo que quiero es dejar sin efecto ese acto de autoridad. Entonces, cuando se plantean estos amparos que les cuento en contra del registrador de la propiedad, el acto de autoridad del registrador es pues todo lo que se hizo desde que se presentó
el testimonio de esta escritura ante el registro, la calificación que se hizo de esa escritura, la operación, las firmas, todo. Entonces, por eso hablamos ahí de los actos que originaron esa inscripción de dominio. Entonces, de la finca esta de la que estamos platicando, esta acción constitucional de amparo se tramitó ante el juzgado tal y se identificó con el número tal, oficial tal. En sentencia de fecha tal, la acción de amparo fue declarada con lugar, fallo que posteriormente fue confirmado por la Honorable Corte de Constitucionalidad en su sentencia de fecha tal, dictada dentro del expediente número tal. Ahora pasamos a otra parte de la narración de hechos, que es una explicación de cuáles fueron los argumentos que se expusieron dentro del amparo. Todavía no estamos platicando del sustento propio de esta demanda, sino estamos haciendo el antecedente de por qué, cómo fue que llegamos a plantear esta demanda. Dependiendo de las necesidades del caso ya concreto que ustedes tengan, a veces es, en muchas ocasiones es útil hacer esto, separar los hechos con sus títulos. En otras ocasiones el caso no es tan complejo y podemos tener un apartado de hechos de corrido sin necesidad de irlo subdividiendo. Depende de cada caso, es un poco cuestión de estilo, pero a veces la complejidad del caso demanda que se vaya separando esto, sobre todo cuando tenemos diversas pretensiones. Si fuera el caso, por ejemplo, de una demanda de rescisión de un contrato y de cobro de daños y perjuicios, pues tendríamos que tener unos antecedentes en cuanto a la celebración del contrato, otro apartado relativo a la causal de rescisión que estamos invocando y otro apartado relativo a los daños y perjuicios que estamos reclamando. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No hay dudas? ¿No? Bueno, entonces los argumentos que se pusieron al plantear el amparo. Dice que por medio de la escritura pública tal, autorizada en la ciudad de Guatemala en tal fecha, por la notaria tal, mi representado adquirió la propiedad del inmueble. Entonces aquí vamos a hacer otro recuadro, otro señalamiento de algo importante. Dice que si no se hubiera tramitado el amparo, este apartado no existiría, pero su contenido sería parte de los hechos y argumentos propios de esta demanda, lo que ya hemos dicho. Por otro lado, los datos que identifican a una escritura pública, que a veces hasta eso les cuesta si no tienen la práctica. Entonces, una escritura pública la identificamos siempre con 4 datos. Primero tiene un número. Luego hay un lugar en el que fue autorizada, en la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Escuintla, en donde haya sido, la fecha y el notario que la autorizó. Con esos 4 datos está identificada la escritura pública. De lo contrario, si falta alguno de ellos, pues la identificación no es precisa. Perdón, nos faltaba una parte por acá. Entonces dice que mi representado adquirió la propiedad sobre el bien inmueble que se encuentra inscrito en el registro, el mismo bien inmueble del que hemos estado platicando. Del derecho de propiedad de mi representada quedó constancia en la inscripción de dominio número 2 de la citada finca. Ya vimos que la del problema es la número 3. Entonces esta sociedad adquirió la propiedad de la finca, quedó inscrito ese derecho en la inscripción número 2 y luego en la número 3 resulta que ya estaba a nombre de este señor que ahora es el demandado. En tal fecha mi representada solicitó al registro relacionado un despliegue electrónico con el objeto de constatar la situación registral de dicho bien inmueble. Para nuestra sorpresa, en la finca en cuestión aparece realizada la inscripción de dominio número 3, según la cual la entidad que represento supuestamente le vendió al señor fulano de tal. Es importante dejarle claro al juez qué es lo que constituyen afirmaciones mías y qué es lo que yo solo le estoy exponiendo que dijo la otra parte, por ejemplo, cuando hablamos de una contestación de demanda, un planteamiento de excepciones o una cosa por el estilo, o en este caso, qué es lo que resulta de esta inscripción que se hizo anómalamente. Entonces, una buena herramienta para esto es, por ejemplo, poner algunas palabras en cursivas. Entonces, la entidad que represento supuestamente le vendió al señor fulano de tal. Yo no estoy diciendo que la sociedad le haya vendido. Si la redacción fuera diferente y dijéramos que según la inscripción de dominio número tal, mi representada le vendió al señor fulano de tal, nuevamente caemos a lo mismo, podría ser constitutivo de confesión y nos ponemos en un problema. Entonces, dice que esta inscripción se hizo a la vista del testimonio de la escritura pública número tal, autorizada en la ciudad de Guatemala en tal fecha,
por el notario tal. La existencia de esta inscripción y el hecho de que dicha persona fue quien compareció como supuesto comprador en la relacionada escritura pública fueron los motivos por los cuales, al promover el amparo, mi representada indicó que el señor, el nombre del ahora demandado, tenía interés en su tramitación, y son los motivos por los que dicha persona es ahora demandada. En virtud de lo anterior, me di a la tarea de obtener la documentación pertinente, si es algo que hizo el representante, entonces ahí sí podemos redactar en primera persona sin ningún problema. Me di a la tarea de obtener la documentación de la que se pudiera establecer el origen de la inscripción de dominio número 3, realizada sobre la finca ya identificada. Fue así que obtuve del notario que autorizó el instrumento copia simple y legalizada de la escritura, la cual fue autorizada en la ciudad de Guatemala en tal fecha. Documento conforme al cual, supuestamente, siempre, aunque suene repetitivo, no dejar ninguna partecita de la narración de hechos que pudiera interpretarse como una confesión, supuestamente la entidad actora, mi representada, le vendió el bien inmueble antes relacionado al señor demandado. En este documento se pueden observar varias irregularidades. En esa escritura se me hizo comparecer a mí como representante de la entidad actora. Y si bien es cierto que desde aquel entonces y hasta la fecha he sido y soy representante legal de dicha entidad en mi calidad de presidente del Consejo de Administración, los datos de identificación personal que se me atribuyen en esa escritura no me corresponden, y la firma que aparece estampada en ese documento como mía es falsa. Entonces, por lo menos para hacer la escritura falsa, me investigaron algo y averiguaron en el registro mercantil quién era el representante legal de la sociedad, y supuestamente lo hicieron comparecer a él en la escritura. Pero, pues evidentemente no había él comparecido, y la firma era una total falsificación. Entonces dice que en la escritura pública en que supuestamente mi representada vendió la finca en cuestión, se indica que yo, fulano de tal, comparecí en representación de la entidad tal, y que me identifiqué con la cédula de vecindad número de orden. Recordar que esta es una demanda vieja, en ese tiempo era la cédula de vecindad, y de registro extendida por el alcalde municipal de tal. Asimismo se indica que en aquel entonces supuestamente tenía 49 años de edad, era soltero, de profesión agricultor y de nacionalidad guatemalteca. Como sigo contando que esto fue lo que narré como hechos en el amparo, dice aclaré, pues plantear el amparo, que quien supuestamente comparece en dicha escritura soy yo, pero los datos que identifican al otorgante no coinciden en nada con mis datos de identificación personal. Como podrá constatar el señor juez, con la documentación que se acompaña al presente memorial, su cédula de vecindad tenía un número distinto, tenía una edad distinta para ese entonces, era casado, no soltero, como decía la escritura, su oficio era comerciante y no agricultor, como decía la escritura, y el señor era mexicano, no era guatemalteco, tenía cédula porque era extranjero domiciliado. Por otro lado, si bien es cierto que en esa fecha el notario faccionó el acta notarial de mi nombramiento como presidente del Consejo de Administración de la entidad actora, y que el mismo quedó inscrito en el Registro Mercantil General de la República con estos datos, que son los datos que aparecen en la escritura pública en que se documentó el supuesto negocio jurídico, la firma que aparece en esa escritura pública en cuestión como mía no es mi firma. Lo de los datos de identificación personal que hayan estado erróneos, en realidad sirve solo como un refuerzo, digamos, de la falsedad que se cometió en esta escritura pública, y por lo tanto, ya vamos a ver más adelante, de la nulidad del negocio jurídico. Si eso fuera el único problema y la firma está buena, en realidad ni el negocio jurídico es nulo, ni en su momento podría haberse demandado la nulidad de la escritura del instrumento público, porque no son requisitos esenciales del instrumento público. Entonces se menciona únicamente como refuerzo. El verdadero problema está en la firma. Como podrá constatarse con el informe del peritaje grafotécnico de fecha tal practicado por el experto en documentoscopía y grafotecnia fulano de tal, la firma consignada en la escritura pública por el notario es falsa. Resulta así que el registrador general de la propiedad de la zona central operó la inscripción de dominio número 3 de la finca tal con base en documentos falsos, violando el derecho de propiedad de mi representada al operar la traslación de la finca antes identificada a favor de otra persona, a quien nunca se le ha vendido. Además, se ha vulnerado el derecho de defensa de la entidad actora al despojarla de su propiedad sin permitirle ejercitar una adecuada defensa.
De esa cuenta resultaba procedente aquella acción constitucional de amparo con el objeto de que se restituyera a mi representada en el goce de sus derechos constitucionales. Por lo tanto, cualquier inscripción o anotación posterior que se haya realizado sobre la finca en cuestión, derivada de la existencia de la ya relacionada inscripción de dominio número 3, carece absolutamente de validez por haberse originado de una inscripción de dominio que a todas luces es inválida. Entonces aquí ya estamos diciendo, si la del problema es la 3, pero si después apareciera una inscripción número 4 en la que este señor le vendió a alguien más, o alguna inscripción hipotecaria en la que este señor constituyó una hipoteca sobre esa finca, aquí ya estamos señalando que también habría automáticamente un problema con todas esas inscripciones posteriores. Entonces, ahora, ¿cuál fue el resultado de esta acción de amparo, de la sentencia de amparo? En sentencia de fecha tal, dictada por el señor juez fulano de tal, dentro del expediente tal, la acción de amparo, la acción constitucional de amparo fue declarada con lugar. Este fallo posteriormente fue confirmado, por la Corte de Constitucionalidad mediante su sentencia de fecha tal, dictada dentro del expediente tal. Tanto el fallo de primera instancia como el de segunda instancia del amparo se fundamentan esencialmente en la comprobación de que mi firma fue falsificada en la escritura pública en cuestión. Así, en la parte conducente de la sentencia de la Honorable Corte de Constitucionalidad se indica, haciendo referencia a las conclusiones del informe del examen grafotécnico, que lo anterior da lugar a estimar que pudiera existir falsedad en el instrumento público mediante suplantación de persona, hecho que implica que se ha perjudicado dolosamente el patrimonio de la amparista, lo cual deberá ser determinado en las instancias jurisdiccionales respectivas. La Corte de Constitucionalidad, al confirmar el fallo apelado, ordenó al Registro General de la Propiedad de la Zona Central suspender por el plazo de 2 años la inscripción de dominio número 3 de la finca en cuestión. Eso fue lo que se ganó con el amparo. Entonces, para efectos de su redacción de hechos, toda la narración va de corrido. Podemos incluirles, como les decía, algunos subtítulos, pero el hecho es que no dejamos espacios en blanco en las hojas. Entonces aquí solo hacemos la aclaración de que para efectos de la presentación cortamos en este momento los hechos porque me interesa que lo otro se vea en una sola diapositiva, en una sola imagen. Entonces sigue esto diciendo, del presente juicio ordinario. Como puede apreciarse de los hechos anteriormente narrados, el negocio jurídico supuestamente contenido en la escritura pública número tal, autorizada en los datos de la escritura, se encuentra afectado de nulidad absoluta. En efecto, el artículo 1301 del Código Civil dispone que hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Los negocios que adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni son revalidables por confirmación. Entonces, hay que aprender a leer las leyes. Eso es parte importantísima de la formación del abogado. En muchísimos casos, tal vez en la mayoría, no es el artículo completo el que es aplicable a mi caso. Por eso en los primeros momentos de esta presentación, cuando estábamos todavía en temas preliminares, decíamos que la idea debe ser tratar de encuadrar el caso en normas jurídicas o partes del caso en partes de normas jurídicas. Entonces ahora vamos a ver a qué me trataba de referir con esto. El artículo que es la base fundamental de esta demanda, establece varios supuestos en los cuales se puede declarar la nulidad de un negocio jurídico. Entonces el primer supuesto es cuando el objeto del negocio jurídico sea contrario al orden público. Hay un segundo supuesto, cuando ese mismo objeto del negocio jurídico sea contrario a leyes prohibitivas expresas. Un tercer supuesto, la ausencia de los requisitos esenciales para la existencia del negocio jurídico. Y un cuarto supuesto, la no concurrencia de los requisitos esenciales para la existencia del negocio jurídico. La diferencia entre esas últimas dos, la que está identificada aquí como 3, la ausencia de los requisitos esenciales para la existencia del negocio jurídico, es cuando no se cumple ninguno de los requisitos. Y la no concurrencia es que cuando de los requisitos esenciales del negocio jurídico se cumplen algunos, pero no se cumplen todos. Entonces tenemos 4 supuestos distintos.
Ahora mi labor como abogado en el resto de la demanda es tratar de encuadrar mi caso concreto en alguno o más de estos 4 supuestos. Cuestión importante, estamos todavía en el apartado de hechos. Como ven, tenemos aquí una transcripción de una norma jurídica y dice por acá que generalmente se incluyen artículos dentro de los hechos. Es tal vez no muy recomendable, pudiéramos decir, redactar una demanda en donde tengamos una separación absoluta entre los hechos y el fundamento de derecho. Aunque son 2 apartados distintos de la demanda, decíamos al final de la clase anterior que parte importante, tal vez lo más importante del apartado de hechos es ir argumentando, ir tratando de convencer al juez de la procedencia de la demanda. Y eso no lo puedo hacer simplemente contándole hechos, tengo que ir encuadrando esos hechos en normas jurídicas. Entonces, llegamos a tal punto que en muchos casos yo podría haber agotado mi verdadero fundamento de derecho en el apartado de hechos. Ya no tengo más normas a las cuales referirme en el apartado de fundamento de derecho, porque ya todas las mencioné junto con los hechos. En esos casos, vamos a ver más adelante, podríamos decir que todas esas normas jurídicas que constituyen mi fundamento de derecho ya fueron mencionadas en los hechos y que a ellas me remito. Podría repetir algunas de esas normas jurídicas y hacer alguna consideración adicional respecto a ellas, o bien podría citar ahí algunas normas jurídicas que son importantes para el caso, pero no tan importantes como esta, por ejemplo. Entonces, dice por aquí que más o menos algún lineamiento que podríamos seguir para determinar qué normas jurídicas citamos en qué parte de la demanda podría ser esto. Dice aquí clasificación de las normas jurídicas según su relación con el caso concreto, su ubicación dentro de la demanda. Entonces tenemos ciertas normas jurídicas que son fundamentales, como esta, por ejemplo, que les decía que es la esencia jurídicamente es la esencia de mi caso. Entonces hay normas jurídicas que son fundamentales y lo recomendable es que a estas hagamos referencia en el apartado de hechos. Hay otras que son importantes y normalmente dejaríamos estas para el fundamento de derecho, y hay otras que son de relevancia secundaria, son cosas puramente complementarias que las citamos en un apartado que se denomina cita de leyes, que va al final de la demanda. ¿Todo eso está aquí? ¿No? ¿Qué más? Es importante si puedo usar las mismas leyes o puedo fundamentarme con la misma normativa en los hechos de las leyes, no hay problema. En los hechos y en la cita de leyes. Lo que pasa es que la cita de leyes, vamos a ver al final, la cita de leyes es pura enumeración de normas jurídicas. Entonces usted dice artículos 1, 2, 5, 10, 20, 15 de la ley tal, y entonces lo puede dejar ahí, pero no tiene mucho sentido. En realidad, la idea de la cita de leyes es mencionar ahí ciertas normas jurídicas que son aplicables a su caso, pero que no son el fundamento de derecho de su caso, tal vez para tratar de explicar la diferencia. Por ejemplo, usted, en este caso, este señor comparece en representación de una sociedad. Entonces el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil dice que los representantes deben justificar su personería en la primera gestión que realicen y acompañar el título de su representación. Entonces menciona ese artículo dentro de la cita de leyes. Va a ofrecer como prueba aquí, entre otras cosas, documentos. Menciona en la cita de leyes los artículos 177 y 178 del Código Procesal Civil y Mercantil que se refieren a documentos. Y así, cuestiones que son aplicables al caso, pero no son el fundamento del caso. Si los quisiera volver a mencionar, está bien, pero no es necesario. De hecho, normalmente ese apartado de cita de leyes usted lo inicia con una expresión más o menos diciendo, además de las normas que fueron citadas, me fundo en la siguiente. Entonces seguimos. Ya, pero vamos a regresar un poquito acá a esto. Ya decíamos aquí que según el artículo 1301 del Código Civil, hay nulidad absoluta en un negocio jurídico, entre otros supuestos,
cuando hay ausencia de los requisitos esenciales para su existencia o cuando no hay concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Y en buena medida eso es lo que ocurrió aquí, es lo que vamos a tratar de encuadrar a continuación. Entonces, ¿cuáles son los requisitos esenciales para la existencia del negocio jurídico? Lo vemos aquí, porque ese artículo 1301 no lo dice, que encontrar el siguiente capítulo de la historia jurídicamente hablando. Entonces dice, los requisitos esenciales para la existencia del negocio jurídico en general los encontramos contemplados en el artículo 1251 del Código Civil. De hecho, algunos de ustedes en la prueba que hicimos la clase anterior tuvieron que ubicar este artículo. Entonces dice, este artículo dispone, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Entonces se trata de ir uniendo unas cosas con otras de tal manera que toda la demanda en general, por en este momento el apartado de hechos, pero toda la demanda en general funcione como una maquinita. Aquí vemos como unos engranajes que unos se van haciendo que los otros se muevan. Entonces la idea es, si no entrara a esta explicación del artículo 1251, se queda a medias mi argumento de que no se cumplió con los requisitos esenciales del negocio jurídico. Y entonces aquí en este artículo 1251 nuevamente vemos que tiene distintos elementos. Contempla cuáles son los requisitos esenciales del negocio jurídico y tiene tres distintos. Primero, la capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Segundo, el consentimiento que no adolezca de vicio. Y tercero, el objeto lícito. Entonces, perdón, solo la parte final dice acá, en el caso concreto, simplemente no hubo declaración de voluntad, porque yo jamás comparecí al otorgamiento de la escritura pública ni a la celebración del negocio jurídico. Y hago referencia específicamente a mí, porque de conformidad con el texto de la escritura pública, identifico aquí de esa escritura pública estoy hablando, la que tiene el problema, fui supuestamente yo quien compareció en nombre de la entidad actora a otorgar la compraventa. Pero en todo caso también hago constar que mi representada tampoco declaró su voluntad a través de cualquier otro representante en el otorgamiento de aquel supuesto negocio jurídico. Importante ahí siempre hacer la distinción de quién estamos hablando. El derecho es de mi representada, el negocio jurídico supuestamente lo celebró mi representada, y lo que tiene que quedar claro aquí es que no hubo declaración de voluntad de mi representada. Mi declaración de voluntad en realidad no importa, porque yo no era parte en el negocio jurídico, yo era un representante en ese negocio jurídico. Nótese que en el presente proceso no se pretende la nulidad de la escritura pública. Recuerden que en algún momento también dijimos que una cosa es la nulidad del instrumento público y otra cosa es la nulidad del negocio jurídico. Para la nulidad del instrumento público tenemos únicamente un plazo de 4 años, y para cuando pasó todo esto, ese plazo ya había transcurrido. Entonces, si la demanda se hubiera presentado algunos años antes, se hubiera podido presentar un juicio ordinario de nulidad del negocio jurídico y del instrumento público, pero como ya había transcurrido ese plazo de 4 años, no valía la pena ponerse en el problema de tener que discutir la caducidad, por eso se pedía solo la nulidad del negocio jurídico. Entonces dice que no se pretende la nulidad de la escritura pública, acción que estaría afectada por la caducidad, pero sí se pretende la nulidad del negocio jurídico, acción que no puede caducar porque no pueden convalidarse por el transcurso del tiempo actuaciones que nunca nacieron a la vida jurídica. Una demanda de nulidad de un negocio jurídico usted la puede presentar 25 años después, 50 años después, no importa. La del instrumento público sí tiene una vida limitada. Entonces dice que si no hubo declaración de voluntad no existe consentimiento. Recuerden, eran 3 elementos: capacidad del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio. Entonces dice, en este caso no hubo declaración de voluntad, y si no hubo declaración de voluntad no existe consentimiento, es decir, ese acuerdo de voluntad es necesario para dar nacimiento al negocio jurídico. La voluntad del hoy demandado pudo o no haber existido. Es decir, para que este negocio, que era de compraventa, tuviera validez jurídica, tendría que haber un acuerdo de 2 voluntades: la sociedad supuestamente vendedora y el señor supuestamente comprador. El señor seguramente compareció a la escritura y dio su consentimiento, pero la sociedad vendedora no. Entonces la voluntad de él pudo o no haber existido, no me consta.
pero es indudable que no existió voluntad de mi parte, ni de parte de mi representante, como insisto, es muy importante. Al señor lo mencionamos porque es al que se le hace comparecer en la escritura. Insisto en que yo no celebré negocio jurídico alguno en nombre de mi representada con el hoy demandado, ni comparecí al otorgamiento de la escritura pública en cuestión. La firma que aparece como mía en esa escritura pública no fue puesta por mí, y siendo que la firma es la materialización de la expresión de voluntad, es evidente que este requisito esencial para la existencia del negocio jurídico no se cumple. Así, por simple definición del diccionario de la Real Academia Española, cuya aplicación es obligatoria en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley del Organismo Judicial, establece en la acepción correspondiente que firma es rasgo o conjunto de rasgos realizados siempre de la misma manera que identifican a una persona y sustituyen su nombre y apellidos para aprobar o dar autenticidad a un documento. Y esto último era parte importante de esa definición y por eso se resalta de alguna forma, normalmente con negrías o subrayándolo o lo que fuera. Pero como si buscamos en el diccionario, eso no está con negrías ni subrayado, entonces siempre se hace esa aclaración, los resultados son míos, o las negrías son mías, como ustedes quieran. Y como insisto, yo no firmé la escritura pública en cuestión, de donde resulta que no existió esa aprobación mía en representación de la entidad a actuar. Y como el supuesto negocio jurídico quedó documentado en esa escritura pública, es evidente que si yo no firmé esta última en nombre de mi representada, tampoco celebré el negocio jurídico en su representación. Entonces, aquí tenemos que recordar, por eso les decía la clase anterior, que el tema, poníamos entre comillas, sobre el que versa el proceso, debe quedar reflejado en todo el transcurso de la demanda. Entonces, el negocio jurídico como tal no tiene una existencia tangible. El negocio jurídico no se firma la escritura, que es la representación gráfica de ese negocio jurídico. Entonces, pues, para poder demostrar que no existió ese acuerdo de voluntades, tengo que hacer referencia a la escritura pública y que la firma que aparece en esa escritura no es la mía, pero no tengo que perder de vista que de lo que estoy argumentando es del negocio jurídico. Entonces, por eso decimos aquí que si no existe la firma en esa escritura pública, tampoco se le verá el negocio jurídico en representación de la sociedad. Capacidad legal sí tengo y siempre he tenido desde que adquirí la mayoría de edad, pero insisto en que la capacidad, porque es otro de los requisitos del negocio jurídico, capacidad legal de un sujeto que declara su voluntad. Pero insisto en que la capacidad legal que exige como requisito el citado artículo 1251 del Código Civil es del sujeto que declara su voluntad. Y en el negocio jurídico cuya nulidad se demanda, yo no declaré voluntad alguna ni a título personal ni en nombre de mi representada. Nuevamente insisto en que la declaración de voluntad se materializaría en la firma puesta en la escritura pública en que se documenta el negocio jurídico, pero en el caso concreto yo no firmé esa escritura. Y como recordarán, eran tres los requisitos del negocio jurídico. El último era el objeto lícito. Entonces dice por acá, finalmente el negocio jurídico cuya nulidad se demanda no tiene objeto lícito, porque su objeto fue despojar indebidamente a mi representada de un bien inmueble de su propiedad, actuación que no puede ser permitida por el ordenamiento jurídico. De conformidad con lo anterior, en el presente caso hay ausencia total de los requisitos esenciales para la existencia del negocio jurídico, ya que en el negocio jurídico cuya nulidad se demanda no se cumplió uno solo de los requisitos que establece para su validez el artículo 1251 del Código Civil. Ya empezamos por el 1301 del Código Civil. Hay nulidad, entre otros casos, cuando no se cumplen los requisitos de existencia del negocio jurídico. Luego pasamos al 1251 y dijimos cuáles son los requisitos para la validez del negocio jurídico. Los fuimos tomando uno a uno y fuimos descartando uno a uno que se hubieran cumplido en el caso concreto. Y entonces ahora ya podemos regresar a decir que existe ausencia total de esos requisitos. Esto nos hace retomar el artículo 1301 del mismo cuerpo legal, cuyo texto ya fue citado y según el cual la nulidad absoluta de un negocio jurídico se produce en cualquiera de cuatro supuestos. Nuevamente, repetimos ahí cuáles son esos cuatro supuestos que establece el 1301 y sobre todo el que nos interesa es la C, por la ausencia de los requisitos esenciales para la existencia del negocio jurídico. Aquí, como ya no estoy transcribiendo, pues ya puedo ir desarmando el artículo de tal forma que cada uno de los
los supuestos de procedencia de la nulidad tenga sentido por sí solo. Entonces dice, cuando su objeto sea contrario a leyes prohibitivas expresas, cuando su objeto sea contrario al orden público, B, cuando su objeto sea contrario a leyes prohibitivas expresas, C, por la ausencia de los requisitos esenciales para su existencia, y D, por la no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. En el presente caso, como insisto, se produjo una total ausencia de los requisitos esenciales para la existencia del negocio jurídico. En el negocio jurídico cuya nulidad se demanda no se cumplió uno solo de esos requisitos y esto hace que se encuentre afectado de nulidad absoluta. Y entonces ya tenemos aquí argumentado completamente uno de los supuestos de procedencia que establece el artículo 1301 del Código Civil. Pero este tiene 4. Y entonces dice aquí que por si lo anterior no fuera suficiente, el citado artículo 1301 del Código Civil dispone que también es nulo el negocio jurídico cuyo objeto sea contrario a leyes prohibitivas expresas. Entonces ahora podemos platicar algo del objeto de este negocio jurídico y si hay una ley prohibitiva expresa que contrariara al objeto de este negocio jurídico, o al revés, que el objeto de este negocio jurídico contrariara alguna ley prohibitiva expresa. Entonces, aquí la idea, aquí por si no lo distinguen bien por la distancia, aquí es una pared que está apuntalada, se llama esto, que está detenida con unos soportes, y esa es la idea de ir acumulando argumentos en esta demanda. Sería suficiente con el argumento que expusimos, está clarísimo que hay una ausencia de los requisitos esenciales para la existencia del negocio jurídico, pero si tengo más argumentos que exponer, no los debo dejar por fuera, y la idea es reforzar la demanda lo más posible, de tal manera que si por lo que fuera no lograra convencer al juez de aquel primer argumento, a lo mejor sí lo convenzo con este segundo. Y entonces dice por aquí que hay que apuntalar la demanda, no conformarse con un argumento por muy sólido que parezca, salvo que solo exista uno. Si solo tuviera uno, pues ni modo, no me puedo inventar el otro. Pero si existe más de uno, es necesario invocar todos los argumentos posibles. Entonces decía aquí que por si lo anterior no fuera suficiente, este artículo 1301 dispone que también es nulo el negocio jurídico cuyo objeto sea contrario a leyes prohibitivas expresas. El artículo 1794 del Código Civil es una ley prohibitiva expresa, ya que en su parte conducente establece que ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad. La venta de cosa ajena es nula. Ya estamos invocando otra norma jurídica más. Entonces esta dice, nadie puede vender aquello que no es de su propiedad. Es una norma prohibitiva, expresamente prohíbe que yo venda algo que no es mío. Y en este caso, ¿resultó alguien vendiendo algo que no era suyo? Sí, porque aparentaron que era la sociedad esta, pero en realidad fue alguien más el que dispuso del bien. Y entonces dice, en el presente caso, en realidad lo que ocurrió es que alguien vendió al señor demandado una cosa ajena, consistente en la finca de la que hemos estado platicando, ya que aunque en la escritura pública identificamos la escritura, supuestamente se me hace comparecer a mí en representación de la entidad actora, como insisto, yo jamás comparecí al otorgamiento de esa escritura. De esa cuenta se configura también otro de los casos de nulidad del negocio jurídico contemplados por el artículo 1301 del Código Civil, ya que el supuesto negocio jurídico contenido en esta escritura pública tiene un objeto contrario a una ley prohibitiva expresa. El citado artículo 1794 del mismo cuerpo legal en su parte conducente, porque tuvo por objeto la venta de una cosa ajena. A esto debemos agregar que el propio artículo 1794 del Código Civil directamente establece la consecuencia para el caso de que se venda una cosa ajena, que es la nulidad de esa venta. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces hay que seguir apuntalando la demanda, como por supuesto esa no es una expresión técnica, pues es para que lo tengamos claro de qué es de lo que estamos hablando. Hay que seguir reforzando el argumento o exponiendo nuevos argumentos que yo pudiera tener respecto al caso. Y entonces tenemos por aquí, dice como complemento de todo esto, debe tenerse presente el artículo 4 de la ley del organismo judicial, el que dispone en su parte conducente que los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho,
salvo que en ella se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Y entonces remarcamos por aquí la importancia de ese artículo 4 de la ley del organismo judicial. Ese artículo siempre es un fundamento cuando ustedes piden la nulidad de algo, porque es una norma generalísima. Entonces dice, los actos contrarios a las normas imperativas o las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho. En muchos casos, usted va a tener una norma bastante más específica que le sustente su pretensión de nulidad, como en este, que es una demanda de nulidad de un negocio jurídico que tiene el artículo 1301 del Código Civil. Si fuera una nulidad de un instrumento público, creo que es el artículo 32 del Código de Notariado, que dice que se puede pedir en algunos casos la nulidad de esos instrumentos públicos, etcétera. Entonces, normalmente usted va a tener una norma específica referida a su demanda. Si tiene la norma específica, complementa con el 4 de la ley del organismo judicial. Pero si no tiene una norma específica para la nulidad que usted está planteando, normalmente va a solucionar su caso con el simple artículo 4 de la ley del organismo judicial. Ese podría ser suficiente en ausencia de una norma específica. Entonces dice que, como he manifestado, el negocio jurídico cuya nulidad comparezco a demandar, contenido en la escritura pública número tal, es un acto contrario a una norma imperativa, consistente en el artículo 1251 del Código Civil. Y es importante esto, porque si vemos el 1301 del Código Civil, este hace referencia solo a las leyes prohibitivas expresas. No dice nada de los negocios jurídicos que son contrarios a leyes imperativas. Hay una diferencia clara entre esos dos tipos de normas. Las normas imperativas son las que me ordenan que haga algo. Las normas prohibitivas, como el nombre lo dice, son las que me prohíben que haga algo. Entonces, el artículo 1301 del Código Civil se refiere solo a las prohibitivas. El artículo 4 de la ley del organismo judicial se refiere a las dos, las normas imperativas o prohibitivas expresas. Entonces, como el artículo 1301 del Código Civil no me decía nada de las imperativas, y yo también tengo aquí o encuentro aquí un problema con una norma imperativa, al invocar el artículo 4 de la ley del organismo judicial puedo hacer referencia a esa norma imperativa. Y entonces dice que este es contrario a una norma imperativa consistente en el artículo 1251 del Código Civil, el que establece taxativamente los requisitos que debe cumplir para su validez el negocio jurídico, de los cuales en el caso concreto no se cumplió uno solo. Y es también contrario a una norma prohibitiva expresa consistente en la parte conducente, ya citada, del artículo 1794 del Código Civil, porque se pretendió vender una cosa ajena, consistente en la finca, la identificamos otra vez, la cual es propiedad de mi representada, ya que no existió una expresión de voluntad de dicha entidad a través mío o de cualquier otro legítimo representante. Entonces, esto es algo a lo que yo le llamo, nuevamente no es un término técnico, pero a lo que yo le llamo redondear el argumento, es decir, no debo dejar aristas en los argumentos, debo tocar al argumentar sobre mi demanda todos los puntos jurídicos y fácticos que pudieran estar involucrados. No saltarme de una parte a otra del argumento, ni dejar partes del argumento sin tratar. Es decir, no podría solo invocar el artículo 1301 del Código Civil y asumir que le corresponde al juez, que como el juez conoce el derecho, tiene que ir a buscar el artículo 1251, buscar ahí cuáles son los requisitos esenciales del negocio jurídico y extraer de mi narración de hechos cuáles, según yo, de esos requisitos se habrían incumplido en el caso concreto. Esa es labor mía, mi argumento tiene que ser completo, de lo contrario no sirve. Entonces, se trata de ir encajando los hechos en las normas jurídicas y de ir encuadrando todos los argumentos o las partes del argumento de manera de ir formando el rompecabezas, más o menos, que es lo que tratamos de ilustrar aquí. Luego de todo esto, por si todo lo anterior no fuera suficiente, todavía necesitamos algo más en ese apartado de hechos.
dice que necesitamos un párrafo final o de cierre del apartado de hechos. ¿Y qué es lo que contiene ese párrafo final? Una conclusión, resumen, una mezcla entre conclusión y resumen de los hechos y una referencia a la pretensión. Aquí ya le conté al juez cuál es toda la historia, ya traté de encuadrar esto en algunas normas jurídicas, pero todavía no le he contado qué es lo que quiero. Más o menos en el objeto de la comparecencia dije que comparecía a demandar la nulidad del negocio jurídico, pero luego de hacer toda esta argumentación, pues lo tengo que remarcar como para que de último, como remate del tema, le quede grabada la idea al juez, ya que es a lo que venimos. Y entonces, hablando de ese apartado de cierre o de conclusión de ese párrafo, perdón, de cierre o de conclusión de los hechos, dice por acá que no se puede hacer referencia ahí a pretensiones que no hayan sido anunciadas en el objeto de la comparecencia, o con respecto a las que no se haya argumentado suficientemente en el curso del apartado de hechos. Debe haber concordancia entre las distintas partes de la demanda. Entonces, no podría, por ejemplo, decir aquí, en este apartado de hechos, que como consecuencia de todo esto quiero la nulidad del negocio jurídico, esa parte está bien, pero por ejemplo decir que además quiero daños y perjuicios. ¿Y de dónde me saqué los daños y perjuicios si nunca invoqué una norma jurídica que lo sustentara, nunca expuse algún argumento al respecto? Entonces mi párrafo de cierre en este caso dice que el negocio jurídico cuya nulidad se demanda en esta oportunidad, en síntesis, no cumple con uno solo de los requisitos esenciales para su existencia. Simplemente no nació a la vida jurídica, por lo que se produce un caso de lo que la doctrina conoce como inexistencia del negocio jurídico y nuestra legislación regula como nulidad absoluta. Eso y el hecho de que su objeto sea contrario a una norma prohibitiva expresa consistente en el artículo 1794 del Código Civil en su parte conducente, hacen que esté afectado de nulidad absoluta al tenor del artículo 1301 del mismo cuerpo legal. Adicionalmente, también existe nulidad en el negocio jurídico en el presente caso, de conformidad con el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, porque se trata de un acto contrario a una norma imperativa, que es el artículo 1251 del Código Civil, y a una norma prohibitiva expresa, que es el artículo 1794 del Código Civil en su parte conducente. Por todo lo expuesto, el negocio jurídico objeto de la presente demanda resulta nulo absolutamente, y por ello es procedente declararlo así en la sentencia, de conformidad con la petición de fondo que para el efecto formulo en el apartado respectivo. Entonces, como decíamos, es una especie de conclusión y resumen de todo lo que dije, y además hago referencia ya a cuál es mi pretensión, que en este caso dice que es procedente declararlo nulo absolutamente a este negocio jurídico. ¿Dudas de los hechos? En esta parte del resumen siempre es como recomendable expresar o exponer cómo debería fallar el juez. Sí. O sea, de una vez la sentencia debe ser en ese sentido. Ajá, pues sí, obviamente cuando, pero no tanto el sentido, sino la pretensión. Porque obviamente cuando presento una demanda, el sentido en el que esperaría es que el juez declare con lugar la demanda. Pero más que eso, lo que busco es que el juez, al declarar con lugar la demanda, acoja una pretensión, que en este caso es declarar la nulidad absoluta del negocio jurídico, y esa es la referencia que buscamos acá. ¿Alguien más había pedido la palabra? ¿No? Bueno, entonces dice, ¿por qué es importante el párrafo de cierre? Esto no sé si les queda muy oscuro, lo alcanzan a ver ahí, son dos acróbatas, un señor deteniendo en el aire a una señora. Más de algunos, todos ustedes habrán ido más de alguna ocasión al circo y habrán visto algún acto como este. Y entonces, ¿qué pasa si el señor simplemente deja de sostener a la señora, se da la vuelta y la deja que se caiga al suelo? Para empezar, la señora se va medio a matar, pero luego el acto no tuvo ninguna gracia. Entonces, algo simpático tiene que hacer para terminar su acto, la tira al aire y la agarra en sus brazos, algo. Lo mismo con la demanda. Muy bonitos los argumentos, muy interesante la invocación de normas jurídicas, pero si simplemente en algún momento de todo esto corto y me paso al fundamento de derecho, después se va a quedar preguntando, ¿y aquí qué pasó? Entonces, por eso es importante este apartado de cierre. Y para estar totalmente claros, siempre en sus trabajos y en sus exámenes se los voy a exigir. Luego,
tenemos dos apartados que son los hechos, el fundamento de derecho y las pruebas, entre los cuales en realidad no importa el orden. Si ustedes quieren citar primero las pruebas, está bien. Si ustedes quieren citar primero el fundamento de derecho, está bien. Si vemos el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 106, cuando establece los requisitos propios de la demanda, dice: en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. El primero y el último sí es importante que sean el primero y el último que ustedes tengan en su demanda, es decir, tengo que empezar por los hechos. Obviamente, después de toda la parte introductoria y de requisitos formales, tengo que empezar por los hechos y tengo que terminar en la petición. Pero los dos de en medio, las pruebas y el fundamento de derecho, no importa cuál va primero. De hecho, aquí se cita primero las pruebas y luego el fundamento de derecho. Yo normalmente lo hago al revés. Como les digo, no importa en realidad ese orden, porque lo que pasa es que ambos, tanto las pruebas como el fundamento de derecho, se refieren a los hechos. Con las pruebas le estoy diciendo al juez con qué medios de convicción voy a tratar de lograr su convencimiento de que esos hechos efectivamente ocurrieron. Y con el fundamento de derecho le estoy tratando de decir al juez en qué normas jurídicas encuadran esos hechos que ya le narré. Entonces ambos se refieren a los hechos, pero como alguno de los dos tendría que ir primero, pues ya escogerán ustedes según su estilo cuál prefieren. Yo prefiero seguir con el fundamento de derecho porque todavía es como la parte final de la argumentación. Entonces, para seguir en la misma línea, ya después dejamos lo de las pruebas, pero si lo quieren hacer al revés, no importa. Entonces aquí pasamos al fundamento de derecho, y la necesidad de que exista este fundamento de derecho la encontramos en el artículo 61, inciso cuarto, que se refiere a los requisitos de toda primera solicitud. Que dice: la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Cuarto fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. Fundamento de derecho en que se apoya la solicitud. Y en una parte de esta presentación les dije, yo no puedo plantear una demanda, o no puedo pedirle algo al juez que no tenga sustento en una norma jurídica. Puede ser un sustento muy específico si el caso lo permite, o puede ser un sustento más o menos general, pero siempre tiene que tener sustento en una norma jurídica. La esposa, por ejemplo, no puede pedir el divorcio porque el señor ronca mucho. No hay una norma jurídica que le permita eso. Entonces necesito siempre tener el apoyo en una norma jurídica, de lo contrario mi demanda no sirve para nada. Y luego el 106, hablando de los requisitos propios de la demanda, dice que en la demanda se fijarán, y siempre les insisto, estos dos calificativos son aplicables a los cuatro requisitos: con claridad y precisión, los fundamentos de derecho. Entonces, dice por aquí que generalmente, puede haber excepciones a la regla, pero generalmente lo que yo debería citar en el fundamento de derecho son normas de derecho sustantivo, porque generalmente mi demanda se refiere a un tema de derecho sustantivo. En este caso es una demanda de nulidad absoluta, que es un tema de derecho sustantivo, es un tema del derecho civil. Entonces puede haber excepciones a esa regla, pero generalmente van a ser normas de derecho sustantivo. Luego dice que debe citarse todo lo que fundamente la pretensión del actor. Ahorita todavía no pensemos de en qué parte de la demanda, pero en mi demanda deben estar citadas todas las normas jurídicas que fundamenten mi pretensión. Por eso es que ven ustedes que aunque la más importante de todas podríamos decir que es el artículo 1301 del Código Civil, no nos quedamos con eso. Tenemos que citar el 1251, el 1794, el 4 de la Ley del Organismo Judicial. Hay casos en donde incluso hay necesidad de citar más normas jurídicas que esas, 10 o más normas jurídicas. Entonces, todo lo que fundamente la pretensión del actor. Entonces, no debo omitir normas jurídicas. Por el contrario, no debo citar normas jurídicas que no se relacionen directamente con el caso. Entonces, dice, debe citarse lo que fundamente directamente esa pretensión. Normalmente a un caso son o pueden serle aplicables muchas normas jurídicas, pero no todas ellas se citan en el fundamento de derecho.
Entonces, por ejemplo, las normas generales de las normas generales de los negocios jurídicos o de los contratos o las normas de interpretación de los contratos, etcétera, pues de alguna u otra forma podrían ser aplicables a este caso, pero como el caso no se refiere directamente a eso, pues no tendrían nada que hacer todas estas en el fundamento de derecho. Y generalmente también, no es una regla obligada, pero generalmente buena parte del fundamento de derecho, o todo, habrá sido citado ya dentro del apartado de hechos. Entonces, esas normas jurídicas que decimos ahí que debe citarse, dice en rojo, todo lo que fundamente la pretensión del actor, y abajo de eso que dice que debe citarse solo lo que fundamente directamente esa pretensión, debe estar en alguna parte de la demanda, pero como ya dijimos, normalmente para efectos de argumentación me sirve más citar todas o algunas de esas normas jurídicas en el apartado de hechos que manda. No hay una regla general. No hay una regla general en el sentido de que yo le diga cite primero esta ley y después esta, o que le diga tiene que seguir el orden en que los artículos están en el código, porque por ejemplo, quedándonos en los artículos del Código Civil, que fueron los primeros que vimos, empezamos por el 1301, regresamos al 1251, después nos pasamos al 1794. Es lo que demande la lógica de su argumentación. Lo más importante es que su narración de hechos y su argumentación tienen que tener un orden lógico. Y entonces, conforme los vaya necesitando en el orden lógico de su argumentación, usted va tomando los artículos. Y citamos al final el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial porque era un argumento complementario. Si hubiera sido un argumento principal, entonces hubiéramos tenido que citar primero ese. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, la idea del fundamento de derecho es, como decimos, encuadrar los hechos del caso en la norma jurídica o partes de los hechos en partes de normas jurídicas. Y para que en realidad estemos hablando de un fundamento de derecho, no se trata de copiar normas jurídicas. Muchos acostumbran eso, su fundamento de derecho es copiar 2, 3, 5 o 10 artículos. Eso no es un fundamento de derecho. Para copiar la norma jurídica, mejor agarra el juez su ley, porque a lo mejor hasta está mejor copiado el artículo, porque a veces ni siquiera los copian bien. Lo realmente importante de el fundamento de derecho es esto, la subsunción, es decir, cómo encuadramos el caso concreto en esa norma jurídica o parte del caso en parte de esa norma jurídica. Y dice aquí, la copia de artículos no es un fundamento de derecho. Por supuesto, para entrar a la argumentación, tengo que copiar la norma o la parte de la norma, o si ustedes quieren parafrasearla, que también es válido. Pero eso es solo como el primer paso. Lo verdaderamente importante es la subsunción, la argumentación. Entonces tengo por aquí el fundamento de derecho, y dice fundamento de derecho sustantivo. Como les decía, normalmente ya agoté todo o buena parte de mi fundamento de derecho en el apartado de hechos. Y entonces aquí, ya por cuestión de estilo, me quedan algunas formas de qué hacer, porque tengo que tener un apartado de fundamento de derecho. Hay algunos, no muchos, pero hay algunos que incluso para no ponerse en estas complicaciones, titulan a su apartado hechos y fundamento de derecho. Los tienen todo junto y entonces ya no hacen esta separación entre los hechos y el fundamento de derecho. Cuestión de estilo, yo no lo acostumbro. Entonces yo tengo aquí un apartado de fundamento de derecho. Podría reservarme algún par de artículos de importancia secundaria para citarlos acá. Es una forma de hacer. O podría reservarme algunos argumentos o algunas aristas de la argumentación de los mismos artículos que ya mencioné acá para este fundamento de derecho, y eso más o menos es lo que se hace aquí. ¿Qué manda? El fundamento de derecho no sería un poco repetitiva la argumentación que se
depende de qué es lo que usted haga. Entonces, en este caso, vamos a platicar otra vez del 1301, que fue el primero que mencionamos en los hechos. Pero, como le digo, lo vamos a ver desde otro punto de vista. Vamos a citar o reflexionar sobre otras aristas de ese mismo artículo. Entonces dice por aquí el artículo 1301 del Código Civil establece que, copiamos otra vez el artículo, ya vimos cuál es su contenido, y entonces citamos algo de doctrina. Para mayor entendimiento de este artículo, el civilista español Diego Espín, en su libro Manual de Derecho Civil Español, dice que puede definirse el negocio jurídico como la declaración o declaraciones de voluntad privada encaminadas a conseguir un fin práctico jurídico a las que el ordenamiento jurídico, bien por sí solas o en unión de otros requisitos, reconoce como base para producir determinadas consecuencias jurídicas. Al amparo de esta definición, resulta obvio que la supuesta compraventa celebrada en que motiva la presente demanda es un intento de negocio jurídico, por lo que le es aplicable el artículo citado del Código Civil. La acción de nulidad absoluta, según la doctrina, la ley no lo dice expresamente, no tiene un plazo de caducidad, es decir, que el derecho a demandar la nulidad absoluta no se ve perjudicado por el transcurso del tiempo. Esta especial circunstancia de que no exista caducidad para la acción de nulidad de los negocios jurídicos se debe a una cuestión de simple lógica. No puede darse por el transcurso del tiempo validez a un negocio jurídico en el que se ha transgredido de forma tan grave el ordenamiento jurídico, contrariando el orden público o leyes prohibitivas expresas, o careciendo de uno o más de los requisitos esenciales para su existencia. Esto era importante en el caso porque ya habían pasado varios años, no recuerdo cuántos, pero ya habían pasado varios años desde ese negocio jurídico, al punto de que como mínimo se nos habían pasado ya los 4 años que la ley da para demandar la nulidad del instrumento público. Entonces, como tratando de adelantarnos a una posible excepción previa de caducidad que quisiera interponer la otra parte, era importante dejar el argumento, pero en realidad eso no es como para sustentar la demanda de nulidad, sino solo previendo un posible planteamiento de la otra parte. Entonces podemos reservar esto para el fundamento de derecho. Platicamos algo más aquí sobre el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, que establece en su parte conducente lo que ya vimos también. Nuevamente este artículo apoya lo antes expuesto en el sentido de que el negocio jurídico en cuestión adolece de nulidad absoluta. Y es importante en casos como este, en que ya la esencia de mi fundamento de derecho está citada en el apartado de hechos, esto que dice este último párrafo: las restantes normas que constituyen el fundamento de derecho de carácter sustantivo de la presente demanda ya fueron citadas en el apartado de hechos, y en este se hizo la argumentación correspondiente al respecto. Entonces, ya estamos completos. Se acostumbra incluir una norma de derecho procesal que nos haga referencia a por qué escogí esta vía procesal, en este caso la del juicio ordinario. Entonces, dice acá, procesal: la presente demanda la plantea un juicio ordinario, ya que el artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Y como les decía, ahí está el artículo, pero ese no es fundamento de derecho. Eso no me dice todavía por qué escogí el juicio ordinario en este caso. Lo importante es lo que viene a continuación. Siendo que la presente contienda no tiene señalada tramitación especial en dicho cuerpo legal, es procedente tramitar el presente asunto en la vía ordinaria. Entonces ahí ya estamos completos. Dice por aquí que por lo general, no es obligado, pero es lo más normal que esta sea la única norma de derecho procesal que citamos en el fundamento de derecho. Y hasta ahí estamos con los hechos. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces... no, todavía nos da tiempo de ver las pruebas. Pruebas, dice que encontramos esto como requisito en los artículos 106 y 107 del Código. Como ven, no citamos el artículo 61 acá. De los 4 requisitos propios de la demanda, este de las pruebas es el único que no está repetido en el artículo 61 y en el 106. Este requisito lo encontramos solo en el 106, dentro de los requisitos específicos para la demanda. Y esto es porque, como el 61 se refiere a los requisitos de la primera solicitud, la primera solicitud del actor siempre va a ser la demanda.
pero la primera solicitud del demandado no necesariamente es una contestación de demanda o una interposición de excepciones previas. Entonces no necesariamente va a requerir un apartado de pruebas. Entonces dicen, la demanda se fijarán con claridad y precisión, siempre aplicables a todos los requisitos, esto de la claridad y precisión, las pruebas que van a rendirse. Ya decíamos, la ley pide las pruebas que van a rendirse, no dice cualquier prueba, son las que pienso rendir en este momento, y eso implica que tengo que hacer un análisis de cuáles son las pruebas que serían necesarias para convencer al juez del acaecimiento de esos hechos que ya le narré. Importantísimo en cuanto a las pruebas son los documentos. En cuanto a los demás medios de prueba, el ofrecimiento es bastante general, ya lo vamos a ver en un momento, pero en cuanto a los documentos sí tenemos que ser muy específicos por este artículo 107. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Aunque la norma dice que yo debo mencionar con individualidad posible los documentos que no tenga a mi disposición, eso se aplica para todos los documentos. Aun cuando yo los acompañe a la demanda, los tengo que mencionar con la individualidad posible. Y entonces, importante, dice acá, solo se debe ofrecer las pruebas que se planea proponer. Es decir, el artículo 128 del Código me da 7 distintos medios de prueba. Es antitécnico que yo no haga un análisis de cuáles son los medios de prueba que me van a ofrecer y de cajón ponga los 7 medios de prueba en todas las demandas. Hay demandas en las que a lo mejor solo me sirven los documentos, o solo documentos y declaración de las partes, etc. Entonces, solo las pruebas que tengo previsto proponer. De esas puede ser que en el camino determine que hay algunas que ya no van a ser necesarias porque el demandado reconoció algunos de los hechos que yo pensaba probar con esos medios de prueba. Pero en principio tiene que haber un análisis de cuáles son las que me podrían servir. Importantísimo, les insisto, siempre tengo que individualizar los documentos de forma adecuada. No importa si los acompaño a la demanda o no, siempre los tengo que individualizar. Y generalidad en el ofrecimiento de los otros medios de prueba. Ya vamos a ver en un momento, los otros medios de prueba solo se hace una mención muy vaga de qué se trata. Entonces dice, pruebas. Primero tengo acá declaración de las partes. Importante, el medio de prueba se llama declaración de las partes, no se llama declaración de parte. Pero así se acostumbra a llamar en la práctica, pero el nombre que le da la ley es declaración de las partes. Entonces, la declaración de las partes. Yo acostumbro en la declaración de las partes a hacer esta separación, dice aquí composiciones, y en la próxima diapositiva vamos a ver unas imposiciones. Esto porque el artículo 141 del Código, ya lo leímos en alguna oportunidad, dice que si la confesión no se hace al absolver posiciones, sino en la demanda o en cualquier otro estado del proceso, la otra parte puede pedir y debe decretarse la ratificación, y hecha esta, la confesión quedará perfecta. Entonces, previendo la posibilidad de que la otra parte confiese algo en el transcurso del proceso, yo ya tengo ofrecido aquí que si eso llegara a ocurrir, mediante confesión sin posiciones, yo puedo pedir que ratifique esa confesión. Entonces dice, composiciones que en forma personal y no por medio de apoderado deberá prestar el demandado. Esto de que en forma personal y no por medio de apoderado es aplicable a este caso, porque se trata de una persona individual. Si fuera una persona jurídica, dice la ley que la propia persona jurídica decide quién de sus representantes va a comparecer. Deberá prestar el demandado de conformidad con el pliego de posiciones que implica será presentado en el momento procesal oportuno. Como ven, una cuestión muy general, solo decimos de quién vamos a requerir esa declaración, ni siquiera tenemos que acompañar las posiciones aquí, salvo que esto fuera una demanda por la que se iniciara un juicio oral. Pero un juicio ordinario o un juicio sumario, hasta que estemos en el periodo de prueba, yo voy a presentar un memorial de proposición de la prueba y a ese memorial le adjunto el pliego de posiciones. Sin posiciones, mediante ratificación por parte del demandado de los memoriales que sean necesarios durante el curso del proceso, que fueran necesarios. Segundo, dictamen de expertos. Necesito un dictamen de expertos porque necesito que haya un pronunciamiento sobre si esa firma es falsa o no.
para lo cual en el momento procesal oportuno será propuesto el experto de parte de mi representada, así como los puntos sobre los que ésta solicita que verse el dictamen. Nuevamente, muy general, todavía no digo quién es mi experto, todavía no digo sobre qué puntos, eso será en la proposición de la prueba. Pero con los documentos es totalmente diferente. Dice aquí certificación total del expediente de la acción constitucional de amparo que se tramitó ante el juzgado tal y se identificó con el número de expediente tal a cargo del oficial tal. Todos los datos que me identifican de qué expediente estoy acompañando la certificación u ofreciendo la certificación. Luego una certificación de la finca con todos sus datos, en qué registro está inscrita, cuál es el número de finca, el folio, el libro y de dónde es ese libro. Copia simple legalizada de la escritura pública y los 4 datos que identifican la escritura pública, número, fecha, en qué lugar fue autorizada y por qué notario. Una de esas es donde la sociedad esta adquirió la finca y la otra es donde se hizo este negocio jurídico que estamos cuestionando en esta demanda. Entonces también ofrecemos fotocopia legalizada del testimonio de esa otra escritura pública. Como había un tema ahí de que se citaban mal los datos de la cédula de vecindad del señor, fotocopia de su cédula de vecindad, fotocopia del peritaje grafotécnico. Antes, cuando se planteó el amparo, ya se había acompañado un peritaje grafotécnico. Entonces vamos a acompañar, para reforzar el tema, copia de ese como documento y además como dictamen de expertos. Durante el curso del proceso se va a practicar un nuevo peritaje sobre esa firma. Certificación expedida con fecha tal por el registro de cédulas de vecindad de la municipalidad donde este señor tenía su cédula. Otra certificación del registro de cédulas de la que supuestamente se hacía constar en la escritura pública que era de una persona totalmente distinta, y la indicación de si esos documentos se acompañan a la demanda o van a ser presentados con posterioridad. Todos los anteriores documentos los adjunto a la presente demanda. Normalmente siempre se ofrecen informes, que eso puede haber necesidad en la mayoría de casos de pedirlos. Con base en el artículo 183 del código se pueden pedir esos informes y dice que deberán solicitarse a los lugares y de conformidad con los puntos que serán propuestos en el momento procesal oportuno. Y normalmente siempre debería uno también ofrecer presunciones, porque no sabemos qué presunciones van a llegar a configurarse según el desenvolvimiento del proceso. Entonces las presunciones legales y humanas que de los hechos se derivan. Y ese es el ofrecimiento de pruebas. ¿Dudas por aquí? ¿No? Bueno.